Mis hermanos, con el sermón para el día de hoy. Como mencioné anteriormente, vamos a predicar sobre la primera lectura. Vamos a meditar en esta parte de la palabra de 1 de Samuel capítulo 3. Oremos. Señor, mediante la palabra pedimos que vengas a nosotros, nos fortalezcas en la fe, que nos llenes de tu paz. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Piensen en la emoción que siente una muchacha recién graduada de la universidad. Se graduó número 1 en su clase, inteligente, ya tiene su carrera y ya está buscando un trabajo permanente por la primera vez en su vida, ya trabajo permanente en su carrera. Entonces ella prepara su currículum, ¿verdad? Y entrega aplicaciones a varias compañías que le interesan. Y ahora le toca esperar, ¿no es cierto? Ya llenó y entregó las aplicaciones, las solicitudes. Ahora tiene que esperar a que una de esas compañías le llame y le ofrezca trabajo. Ahora, si una de esas compañías le llama a la muchacha, a la señorita y le ofrece trabajo, entonces tiene que tomar una decisión. O puede decirle, si acepto tu trabajo, cuando le llaman, si acepto tu trabajo, ¿cuándo puedo comenzar? O puede decir, después de escuchar la oferta, no gracias, voy a buscar otra parte. Gracias, pero voy a buscar una mejor oferta. Tiene que decidir, ¿no es cierto?, cuando recibe la llamada. Hoy vamos a hablar de la llamada más importante de todas. No estamos hablando de una llamada de una compañía ofreciendo trabajo. No estamos hablando de una llamada de una universidad ofreciendo una beca. Estamos hablando de la llamada de Dios. Y cómo respondemos, cómo reaccionamos a esta llamada. No es cuestión de dinero, carreras o trabajos. Es una cuestión de vida o muerte. Esta mañana vamos a hablar de Samuel, un muchacho. No vivió una vida normal para un judío en esa época. Vivió más o menos hace 3,000 años. Para cumplir un juramento que había hecho, su mamá le entregó a Samuel cuando tenía 3 años de edad al servicio del Señor. Y desde los 3 años, este niño vivió en el templo. ¿Okay? Básicamente era un monaguillo de tiempo completo. Me imagino que cuidaba las velas, hacía trabajos para los sacerdotes, limpiaba tal vez. Y él se crió en el templo, viviendo allí, viviendo con asistente. Y ahora, la época en la cual vivía este muchacho, Samuel, ¿verdad?, no era muy bueno espiritualmente, como digamos. La mayoría no escuchaba la palabra de Dios, y si la escuchaba no le hacía caso. Había gente viviendo para las cosas materiales, otros adoraban ídolos, otros nomás no ponían atención a la fe, no tomaban en serio su fe. Y para disciplinarlos, pues Dios se cansó de ellos, y para disciplinarlos, Dios se les quitó la palabra. Y por un tiempo no estaba mandando profetas para predicarles la palabra de Dios. Hubo un vacío espiritual. Y en este vacío espiritual, cuando casi nadie estaba escuchando la palabra y casi nadie estaba obedeciendo la palabra, ahí vivía este muchacho, Samuel, sirviendo en el templo, sirviendo a los sacerdotes. Ya estaba creciendo, ya para este entonces, esta historia ya era un muchacho, un adolescente, y le dieron un trabajo especial de asistente personal del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se llamaba Elí, era un viejito, ya se estaba quedando ciego, muy débil. Y ahí Samuel, 14, 15, 16 años, no sabemos seguramente, pero un muchacho le servía, era su asistente personal de Elí. Y Elí le mandaba y él con mucho gusto lo hacía, porque el sumo sacerdote era prácticamente la persona más famosa en Israel. Y él tenía un honor de ser su asistente. En una noche, mientras Samuel, tenía su lugar donde él dormía, mientras se estaba quedando dormido, recibió una llamada este muchacho. Vamos a escuchar la historia. Recibió una llamada como ninguna otra. No una llamada de una muchacha, tal vez, que estaba, una
no de su mamá. Una llamada distinta. Oigamos la palabra. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí, creyendo que era Elí. Y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Qué noche maravillosa para este muchacho. Mire, en aquella época ellos no tenían esto. Samuel no tenía uno de estos cargándose al lado de su cama como yo tengo, por si acaso alguien me llama, ¿verdad?, en la noche. No tenían teléfonos, pero fue como si el teléfono sonara y fue Dios mismo, el creador del universo, el único todopoderoso Dios, pensó en este muchacho. Se preocupó por él, lo llamó directamente, personalmente. Imagínate, contestar y dice la Santa Trinidad, o sea, Dios mismo, el Señor. ¿Quién me está? Dios mismo, personalmente, individualmente, llamando: Samuel, Samuel. Él creía que se trataba de Elí. Oímos la historia, varias veces creyó que eso nunca le había pasado. Entonces va a la habitación del señor mayor. Pues, ¿qué pasó? Y nada, y ya vemos, ¿verdad? Pero qué experiencia. Dios mismo llamando a uno directamente, personalmente, por nombre. Samuel, ¿has tenido una experiencia como esta? ¿Piensa el creador del universo en nosotros? ¿Le interesa? ¿Le importamos? ¿Se preocupa por nosotros? Hace tiempo hubo un estudiante estudiando para ser universitario, ¿sí?, estudiando para ser abogado. Este muchacho, ese señor ya no sabía mucho de la palabra, pero estaba en la biblioteca de la universidad y se encontró una Biblia. ¿Okay? Y el estudiante empezó a leer la Biblia y encontró esta historia. Le fascinó la historia. Este muchacho que está, wow, que Dios llamando a este muchacho, wow, le fascinó, y él deseaba mucho que el Señor le llamara a él. Él dijo: wow, ¿cómo llamó a Samuel? Quisiera que él me llamara a mí así, de la misma forma, pensó este alumno. Sería suave, ¿no? Si Dios mismo nos fuera a llamar directo: Rosa, Rosa, Cindy, Leslie, Lupita, David. ¿No sería maravilloso si Tonito, ¿verdad? Tonito. Sería una experiencia. Podemos esperar que esto nos pase. Yo les digo que ya pasó. El Señor del universo, el Dios del universo, sí piensa en cada uno de nosotros, sí le importamos y sí nos ha llamado y nos sigue llamando personalmente mediante la palabra de Dios. Nos llama mediante la palabra, nos habla mediante la palabra. ¿Recuerdas las llamadas? Timoteo, me llama a través de la palabra. Eres un pecador,
pero quité tus pecados cuando morí en la cruz. ¿Recuerdas las llamadas? ¿Recuerdas las llamadas? Pepe, no mereces mi amor, pero te amo, te salvé. Alex, mereces el infierno, pero yo pagué esto que tú mereces en la cruz, porque te amo. ¿Recuerdas las llamadas? Marcos, naciste mi enemigo, pero te invito a creer en mí. Nos llama. Griselda, tú mereces la muerte eterna, yo te doy la vida eterna. Lupita, Jenny, David, nos llama. Rosa, Cindy, arrepiéntanse, crean en mí, yo les perdono, yo les doy vida eterna. Oh, el Señor nos llama. Mediante la palabra nos sigue llamando. Cuando escuchamos sermones, cuando abrimos la Biblia y la leemos, cuando asistimos a un estudio bíblico, ahí está la voz de Dios, llamándonos. Ahora, la clave es cómo respondemos a la llamada, ¿verdad? Vamos a volver a la muchacha, la que se gradúa y viene ilusionada para comenzar su carrera y está buscando un trabajo permanente y ya llena sus solicitudes y les entrega a varias compañías y una compañía le llama. Que un día está apenas ya alistados y 9 de una compañía le llama y le ofrece trabajo. Ahora tiene que responder. ¿Cómo va a reaccionar? Puede hacer una de dos cosas. Puede decir, sí acepto, ¿cuándo comienza? Mañana, qué bueno, ahí estaré. ¿A qué hora? 8:30, ahí voy a estar antes. O puede decir, después de escuchar la oferta, no gracias, voy a buscar otra parte. Voy a esperar una mejor oferta. Lo mismo con la llamada de Dios. Hay dos formas de responder. Podemos decir, ¿sabes qué, Dios? No, gracias. Dios, voy a esperar otra oferta mejor. O podemos responder de una forma positiva a la llamada de Dios. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver cómo respondió Samuel. Recuérdense, muchacho, ¿ya? Samuel, Dios le llamó. Vamos a ver cómo este muchacho Samuel reaccionó a la llamada del Señor. Escuchemos la palabra. Ve a acostarte, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Esta es una respuesta ejemplar para nosotros, mis hermanos. Un ejemplo que debemos de seguir de este muchacho. Oigan, muchas veces cuando alguien nos llama, un amigo, tal vez un padre, una madre, un pariente, un amigo, a lo mejor una persona que no hemos escuchado por años y ahí suena el teléfono y contestemos. Muchas veces que nosotros queremos hablar, especialmente si tenemos algunos eventos en la vida que nos está pasando y queremos hablar y contar, somos bla, 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 ¿verdad? Hable, queremos hable. Entonces ahí vamos y la persona trata de decir y nosotros le interrumpimos y seguimos hablando, bla, 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 ¿verdad? Puro hablar. No queremos escuchar. No es una forma apropiada de contestar la llamada del Señor, pero muchas veces la gente lo hace. Recibe una llamada del Señor. Tal vez Dios le manda a una persona que le invita a la iglesia o le ofrece la palabra de Dios. Y la persona puro, es que Dios, ¿no ves que estoy ocupado? Tú sabes que trabajo los domingos, Dios. Después de todo, yo tengo mi vida en orden, ¿verdad? No leo la palabra mucho, pero yo soy una buena persona. Ve a buscar a otra persona que te necesite más, Dios. Yo estoy bien, bla, 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 puro hablar. ¿Cómo eres Samuel? Él pudo haber hablado, Dios le dice, Samuel, él pudo haber dicho, ay Dios, eres tú, pues por fin me hablas, mira, ¿has fijado en esta gente loca que me rodea? Ni los sacerdotes se están portando bien. Ay Dios, por fin vas a hacer algo, caray. ¿Verdad? No. Se cayó. Escuchó. Si Dios quiere que reaccionemos a su llamada, quiere que nos callemos, quiere que escuchemos su palabra. ¿Qué dijo? Sí, Señor, estoy escuchando. Esa es la forma de responder
Esto es lo que hacen los creyentes. Que dice Dios, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice la palabra. Cuando escuchamos, recibimos bendiciones, mis hermanos. La fe viene por el oír, dice la palabra. Cuando escuchamos Dios, cuando nos callamos y escuchamos la Biblia, pues aprendemos lo que es bueno y lo que es malo. Aprendemos la voluntad de Dios. Cuando escuchemos, parte nos duele, francamente, cuando escuchamos. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios también reconocemos nuestros pecados, ¿no es cierto? Reconocemos que merecemos su condena. Pero también cuando escuchamos, nos enteramos del plan más hermoso de todos. Cuando escuchamos, aprendemos de un amor como ningún otro amor. Un amor que ningún ser humano pudo inventar. Un amor que motivó a Dios a salvar a sus enemigos. Escuchamos la palabra de Dios y aprendemos de su plan, de cómo Cristo vivió perfectamente por nosotros en nuestro lugar, de cómo Cristo fue a la cruz por nosotros y quitó todos los pecados. Escuchamos de cómo Cristo resucitó al tercer día y abrió las puertas del cielo para nosotros. Mediante la palabra también cuando escuchamos, no es una cuestión de solo adquirir conocimiento, también Dios toca nuestros corazones, porque la Biblia tiene poder de cambiarnos y darnos fe, convertirnos en sus hijos, mantenernos como sus hijos, mis hermanos. Cuando escuchamos, recibimos consejos, fortaleza, ánimo en los tiempos difíciles, poder para vivir vidas buenas para Dios. Cuando escuchamos la palabra, recibimos la mera esperanza de la vida eterna. Oigan lo que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Vale la pena responder a la llamada del Señor y escuchar como lo hizo Samuel? Y yo creo que sí. Mis hermanos, aprendemos otra cosa en la respuesta de Samuel. En una sola palabra que él dijo. Su respuesta fue corta, pero muy importante. Él dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Tu siervo. Samuel no solo deseaba escuchar las palabras, él también deseaba seguir la palabra, servir al Señor. Él tuvo deseos de no solamente saber la palabra, también quería obedecer y servir al Señor, dedicar su vida a Dios. ¿Cuál es el punto? Imagina, sí, vamos a imaginar esto, que mira, en la compañía le llama a la muchacha. Oh, ilusionada. Qué bueno fue la compañía electa. Ella quería esta más que otras, ¿verdad? Y la compañía le llama y cuando escuchó, trabajo perfecto. El horario, exactamente lo que soñaba hacer en toda su carrera. Entonces ella dice: claro que lo acepto. ¿Cuándo voy mañana? Mañana a las 8, ahí voy a estar. Imagina que la señora llega tarde, ni pone atención al entrenamiento. Pues que es de la boca por fuera, absurdo, ¿no? Se escucha, pero no pone en práctica y no sirve. Mis hermanos, ¿verdad? Dios no solo nos llama a creer en Él, nos llama a una vida de servicio, nos llama a servirle y nos da oportunidades para hacerlo también. ¿Cómo vamos a responder a estas llamadas cuando Él nos llama a servirle? Cuando Él dice: Timoteo, comparte la palabra con tu prima, ¿cómo respondemos? Ay, pero Dios, ella nunca va a hacer caso. O cuando dice: muestra amor a tu vecino, pero Dios es muy sangrón ese vecino, no es amable para nada. ¿Cómo quieres que lo haga? Sean padres creyentes, críen a sus hijos con paciencia en los caminos del Señor. Pero Dios, ¿no ves que mis hijos son tremendos? Ay. Arrepiéntanse, aléjense del pecado. Pero Dios no es conveniente. ¿Cómo respondemos a la llamada del Señor para servirle? Que respondamos como Samuel. Que digamos: sí, Señor, tu siervo escucha. Samuel llegó a ser un gran profeta en Israel. Dios le llamó a la fe aquella noche. También Dios le llamó a una vida de servicio. Y él llegó a ser un gran profeta.
Luego en su vida ya de viejo, él ungió al rey David como el segundo rey de la nación de Israel. O sea, fue muy importante. Pero yo me acuerdo, yo pienso que este señor, ya aún de mayor de edad, yo creo que Samuel nunca se olvidó de aquella noche en el templo, cuando Dios le llamó directamente por primera vez. Samuel, Samuel. Dios nos llama y nos sigue llamando mediante la palabra. Dice Marcos, Rosa, Leslie, Gris, Cindy, dice David, Lupita, Maya, nos llama Dios, Jen, Carlitos, nos llama Alex, Maybeth, nos llama mediante su palabra, a creer en Él, nos llama a servirle. Que siempre respondamos, mis hermanos, a esta llamada. Sí, Señor, creo en ti, te escucho y te doy mi vida en servicio.